Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor, reavivados por su palabra. Habíamos hecho una pausa por motivos de viaje, me era difícil poder grabar, pero ahora continuamos nuevamente con estas reflexiones. Y ahora entramos en un nuevo libro, y es el libro de Jeremías. Ya estudiamos el capítulo 1, hoy nos corresponde el capítulo número 2 del profeta Jeremías. Y en este capítulo inicia una secuencia, una serie de varias profecías que son dadas al pueblo, y van del capítulo 2, que hoy nos toca leer, hasta el capítulo 6. Y el propósito de estas profecías es mostrarle al pueblo que la condición en la cual se encuentran ahora, las crisis por las cuales están pasando, son resultado del fracaso del pasado. Ellos no habían hecho lo que Dios les pidió y por eso estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia. Jeremías les habla en ese momento. Jeremías les está predicando porque él desea que el pueblo se arrepienta y es el mensaje que Dios le envía. Pero lamentablemente es un pueblo rebelde, un pueblo terco. Por eso aparecen esta serie de profecías del capítulo 2 al capítulo 6. Y esta serie de profecías fueron dadas en los primeros 10 años del ministerio del profeta Jeremías, aproximadamente en el año 627-626 a.C. Así que te invito a leer la palabra del Señor para encontrar esas lecciones. Recuerda que aunque estas profecías fueron dadas al pueblo de Israel, sin embargo, sus lecciones sirven para nosotros. Podremos sacar muchas cosas que nos convienen a nosotros, que nosotros también debemos mejorar, porque recuerda, las cosas que estamos viviendo ahora en el presente o las crisis que estamos enfrentando ahora en el presente probablemente son resultado del fracaso del pasado. Por eso debemos tener muy en cuenta nuestras decisiones, porque nuestras decisiones traen consecuencias, ya sean buenas o malas, de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado. Es importante entonces que le prestemos atención a la palabra del Señor. Dice el versículo 1, Jeremías 2:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nótese bien la introducción que hace el profeta. Él está diciendo que esto que va a mencionar, esto que va a hablar, no es por su propia cuenta, sino que es palabra de Dios. Y eso es algo especial. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos caracterizarnos por ser hombres y mujeres que hablemos la palabra de Dios. Esto lo tenía muy claro Jesús cuando Él vino a esta tierra. Ese fue su ministerio. Lucas 5:1 dice el texto bíblico que cuando estaba Jesús allí en aquel entonces, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Nótese bien, se agolpaban sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios, porque Él traía palabra de vida eterna. Él no hablaba sus propias palabras. Él dijo, yo vengo a dar el mensaje del Padre. Aunque Él era Dios, pero como humano vino a traer el mensaje del Padre, el mensaje de Dios. Y los profetas es igual. Y tú y yo hoy también, querido hermano, no podemos hablar nuestras propias palabras. No podemos hablar nuestros propios intereses. Tenemos que hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que hablar de Cristo Jesús. Que todo lo que hablemos sean palabras de Jehová. Eso es algo interesante. Ahora, en el versículo 2, el profeta da el mensaje que Dios le entrega para que él se lo lleve al pueblo. Dice el versículo 2 de Jeremías 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora, nótese bien que recalca una vez más, es Jehová quien está hablando. El pueblo de Israel en algún momento, cuando sale de Egipto y Dios lo lleva por allí por el desierto, en algunos momentos ellos estaban entregados a Dios. Pero luego, a medida que fueron avanzando, conociendo muchas naciones, por ejemplo, cuando entraron en la tierra prometida, que Dios les había dicho que no se contagiaran con las prácticas, con las ideologías de aquellas naciones paganas, porque tenían muchísimos ídolos, pero ellos lamentablemente terminaron haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Sin embargo, aquí Dios está recordándoles cuando ellos eran fieles. Santo era Israel, dice el versículo 3, a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová,
Dios defendía a su pueblo cuando era fiel. Puedes ver, por ejemplo, allí la historia en el libro de Josué, una historia linda, cómo Dios preservó a la nación, cómo la defendió, y había naciones paganas, poderosas, fuertes, potentes, que venían, se unían entre varios reyes para atacar al pueblo de Israel, pero Dios lo defendía, y aquí les está recordando: yo los defendía. Oíd, versículo 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Y vuelvo a repetirlo, aquí aparecen varias veces esta expresión: oíd palabra de Jehová. Esta es una constante en el profeta Jeremías, porque él está interesado en que el pueblo de Israel, que está a punto de ser tomado cautivo por los babilonios, ellos deban entender, ellos entiendan más bien, ellos comprendan que los mensajes que están recibiendo no son de Jeremías, sino que son de Jehová. Porque más adelante vamos a leer otros capítulos donde el pueblo rechazó los mensajes de Jeremías porque los tomaron como palabras de humanos, de hombres, y no palabras de Dios. Aunque Jeremías les recalcaba, Jeremías les repetía que eran palabras de Jehová, sin embargo, aún así ellos no aceptaron. Esto lo estudiaremos a lo largo que vayamos pasando en los capítulos. El libro de Jeremías es un libro poderoso, pero triste, porque la nación de Israel no aceptó lo que Dios le envió a decir por medio de su siervo. Así como hoy día hay muchas personas, Dios envía mensaje tras mensaje. Tal vez estoy hablando para alguien que está escuchando este audio y ha escuchado muchos mensajes, muchas reflexiones, pero no has querido tomar una decisión por Cristo Jesús. Estás todavía allí, pensativo, haciendo planes, yo no sé qué, con tu salvación, planeando tu salvación. No, me bautizo dentro de 3 meses, dentro de 5 meses. Tú no tienes que ponerte a planear tu salvación, querido amigo, porque es Dios quien la planeó, es Dios quien hace todo. Él simplemente te invita, porque Él sí sabe cuánto tiempo te queda a ti de vida. Tú no sabes, así que tú y yo no podemos planear con nuestra salvación porque no sabemos cuándo hemos de morir. Así que en el momento que recibamos el mensaje o el llamado de Dios, es allí cuando debemos aceptarlo. El pueblo de Israel vaciló y por eso perdió. Hoy día muchos vacilan y por eso pierden también. Ahora el versículo 5 una vez más se repite: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Nótese bien que ahora se pone triste el asunto, porque en los primeros 4 versículos, o en los primeros 3, les habla acerca de la fidelidad que ellos tenían, pero ahora les habla de la infidelidad y de la forma en cómo ellos se apartan de los caminos de Jehová, de los caminos de Dios, y ellos se van tras dioses ajenos, tras dioses extraños. Y por lo general, querido amigo, tú y yo terminamos convirtiéndonos o pareciéndonos a aquello a lo cual le brindamos adoración. Nuestra naturaleza se vuelve semejante a ella. Si adoramos ídolos, entonces seremos vanos. Y si adoramos a Dios, entonces llegaremos a parecernos a Dios. Esto es lo que Dios nos está queriendo decir en este versículo. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Por qué se hicieron vanos? Porque adoraron ídolos, y como los ídolos son vanos, son falsos, entonces de la misma manera el pueblo se convierte en un pueblo falso, vano. Pero si hubiesen adorado a Dios, si hubiesen mantenido firmes en los caminos del Señor, entonces ellos hubiesen prevalecido. ¿Por qué? Porque Dios es firme, porque Dios es poderoso. Deuteronomio 32:4 dice la palabra del Señor: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Gloria al Señor. Qué maravilloso mensaje, querido hermano. Este es nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel se fue tras dioses extraños. Dios es un Dios recto, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, Él es verdad, no hay mentira en Él, no hay iniquidad en Él, es justo y recto. Pero si tú empiezas a ver otros asuntos, entonces te vas a desviar, y es lo que le pasó al pueblo. Se empezaron a alejar de los caminos del Señor. Recuerda, los hombres llegan a participar de la naturaleza del objeto al cual adoran. Si adoras a Dios, participas de su naturaleza.
Pero si adoras el dinero, si adoras el trabajo o algún otro asunto aquí en la tierra, entonces terminas participando de esa naturaleza. Por eso hoy, en este día, Dios te invita a que tú le adores solamente a Él. Es un llamado, mira bien, es un llamado que Dios te hace. Aunque le está hablando al pueblo de Israel, pero estos mensajes son para nosotros. Yo no puedo dejar estos mensajes allá en el pasado. No puedo decir, es que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, literal, y ya pasó. No, sí, el pueblo de Israel pasó, pero la palabra de Dios permanece. Eso ya lo leímos en Isaías. Sécase ya la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios, querido hermano. Ahora, el profeta sigue mencionando muchos pecados en los cuales el pueblo cae. El versículo 12, por ejemplo, mira, después de mencionar, y yo te invito para que tú leas todo el capítulo, no voy a centrarme en todos los versículos porque no nos alcanzará el tiempo, pero después del profeta mencionar la forma en cómo se desvía el pueblo o los padres de estos hombres que están escuchando ahora, y ahora el versículo 12, mira lo que dice el profeta: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. El pecado del pueblo de Israel, la impiedad, la perversión era tan grande, tan terrible, que el profeta pide a los cielos que se pasmen, se asombren. No encuentra otra forma de expresar y dar a entender que la gravedad del pecado del pueblo de Israel es demasiado grande. Y ellos no lo estaban mirando de esa manera. Es algo terrible, un pecado grande, pero ellos no lo querían reconocer. Estaban todavía en sus pecados. Y ahora dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste es cuando tú y yo cambiamos las cosas celestiales por las terrenales. Qué triste es cuando una persona, miembro de esta iglesia adventista, que asiste a la iglesia, incluso algunos, he conocido estos casos, algunos que predican en la iglesia, participan, cantan en la iglesia, pero les sale un trabajo donde ganan buen salario, pero deben trabajar el sábado. Entonces no temen y van y empiezan a trabajar allí y se alejan de los caminos del Señor. Entonces están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo, y el profeta lo está diciendo aquí. Han hecho dos males: uno, han dejado a Jehová, fuente de vida eterna, y el otro, han seguido a ídolos, han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú te alejas de los caminos del Señor por escoger las cosas terrenales, estás cometiendo estos dos males de los cuales habla el profeta aquí. Y como consecuencia de todo esto viene la ruina, y es lo que está diciendo aquí el profeta. Él le está dando a entender en este capítulo que las crisis que están viviendo ahora y la desolación que se viene, la deportación que pronto va a llegar, es resultado de ellos haberse desviado de los caminos del Señor. Dice el versículo 17, por ejemplo: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Porque es que tú y yo escogemos los caminos, querido hermano. Mira, esto lo dice la palabra del Señor, Jeremías, en el capítulo 4, lo vamos a leer más adelantico, pero voy a mencionarte un versículo. Jeremías 4:18 dice: tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Salmos 107:17, ya leímos ese texto, pero vamos a recordarlo. Salmos 107:17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, muchas veces, querido hermano, nuestras crisis son consecuencias de nuestras malas decisiones, y es a esto a lo que se está refiriendo el profeta Jeremías aquí en el capítulo 2. Ellos están ahora en crisis. Viene la deportación pronto porque ellos se han desviado de los caminos del Señor. Y luego Dios les sigue dando mensajes para que ellos se arrepientan, se alejen de sus malos caminos y busquen a Jehová. Pero ellos no quieren hacerlo, quieren tener una falsa religiosidad, y lo dice aquí el texto, versículo 22, por ejemplo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque ellos querían aparentar que eran fieles a Dios, pero realmente no estaban siendo fieles, sino simplemente querían ganarse el perdón por sus propios méritos, mas no querían buscar a Jehová. Cosa similar como hoy muchos quieren hacer. Quieren tener perdón,
quieren tener salvación, pero sin querer tener un compromiso serio con Cristo. Quieren ser salvos, quieren tener la vida eterna, pero sin tener una transformación en su vida, sin dejar las cosas que le desagradan a Dios. Ellos quieren vivir un cristianismo a su manera. Hoy día la religión se ha convertido en una religión humanista, es decir, el centro de la religión es el hombre y no Cristo. Y eso es un error, porque es Dios el dueño, es Dios el centro, es lo que Dios pide. Y esto es lo que Dios está enseñando aquí en el capítulo 2. Por eso, querido hermano, te invito una vez más, lee todo el capítulo. Yo voy a dejarte hasta allí para no extenderme más, pero hay mucho más para decir. Te invito para que leas todo el capítulo, tiene 37 versículos y puedas reflexionar en tu vida. Y si estás desviándote, te estás apartando y estás escogiendo las cosas materiales antes que Dios, entonces hagas un stop, hagas una pausa en tu vida y te redirecciones hacia Dios, porque Él debe ser la prioridad en tu vida. Él debe ser el centro en tu vida y fuera de Él no puedes acudir a nadie más, porque solo en Cristo hay salvación. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!